Señor, estamos en la recta de los 180 años de ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Y nuestro anhelo es que lleguemos al 22 de octubre con una gran celebración en gratitud al cielo por lo que ha hecho por nosotros y está haciendo. Sabemos que el Señor está interesado en que nosotros eh, estemos pronto en casa. Y por esta razón es que el Señor anhela que nosotros estemos siendo iluminados, que así como hace 180 años el pueblo de Dios estaba trastornando al mundo con un mensaje, el pronto regreso de Jesús. Hoy nosotros estemos en la misma dinámica, estemos en la misma acción, en el mismo trabajo, estemos con la fe que ellos tenían. Es por eso que el Señor, a través de su sierva, escribió en este maravilloso libro, El Gran Movimiento Adventista, que es el libro de estudio de estos días, que nosotros debemos recordar la forma maravillosa como Dios ha conducido a su pueblo a través de los tiempos, como el Señor ha colocado los pies de nuestra fe en sólida roca y que nosotros volvamos nuevamente a la fe que la iglesia naciente tuvo. Es por eso que nosotros estamos interesados en recibir esa bendición y cada mañana nos estamos reuniendo. Hermanos, invitemos a otros, hablemosles, compartámosle. Si usted no es la persona que puede predicar, que no se siente la capacidad, hay muchas formas de hacer ministerio. Una de ellas es sencillamente enviando la invitación. Y cuando veamos los videos, démosle un like, inscribámonos al canal. Esto hace que el ministerio pueda crecer, las personas puedan ser recomendadas por YouTube. El algoritmo de YouTube hace que cuando hay muchas personas que están interesadas en un tema, entonces el mismo algoritmo lo recomienda a otras personas, así no sean invitadas por otros. Así de que, por favor, cuando estemos escuchando, viendo el video, entonces acordémonos y podamos compartir esta grande bendición que el cielo nos ha dado. Muy bien, en esta mañana, lástima que no podemos presentar las fílminas, pero en esta mañana el tema que vamos a tratar es el capítulo 8 de El Gran Movimiento Adventista. En el capítulo 8 encontramos algo especial y es el gran impacto que tuvo la predicación del mensaje del primer ángel. Cómo este mensaje abrió puertas, abrió corazones, tocó vidas, reformó, transformó a las personas que escucharon este mensaje. Y Dios espera que así como inició este movimiento, así como inició este mensaje, debe terminar. Así de que el mensaje del tercer ángel debe tocar corazones. Miles de personas fueron tocadas y bautizadas en días. Y así debe terminar nuestro mensaje con el poder del Espíritu Santo. Este estudio pues, está complementado con Apocalipsis capítulo 10, versículos del 1 al 17, y también capítulo 9, versículos 13 al 21, y terminamos con Mateo 28, 19. Y vamos a repasar rápidamente el capítulo 10 de Apocalipsis, del versículo 1 al 7. Y alguien, por favor, que me pueda ubicar Apocalipsis 9, 13 al 21, para leerlo rápidamente, y alguien Mateo 28, 19. Dice la palabra del Señor. Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso envuelto en una nube, y el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre la tierra.
y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo, sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, su mano derecha al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra, y cuanto hay en ellos, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá como él anunció a sus siervos. En este capítulo vemos a un ángel poderoso. Juan lo describe como un ángel poderoso, pero hay algunas características especiales que nos llevan, sin lugar a dudas, a tomar una posición de quién es este ángel poderoso. Lo hemos estudiado algunas veces y hemos entendido por sus características. Dice que tenía un arco iris sobre su cabeza. Recordemos que ese arco iris es la representación de la justicia y la santidad de Dios. Tenía su rostro como el sol y sus piernas como columna de fuego. Hace una referencia clara a las características que da también Juan al comienzo en Apocalipsis capítulo 1 de el Hijo del Hombre, es decir, que este ángel poderoso es Cristo Jesús. El único que puede jurar, el único que puede tener capacidad de jurar por algo o por alguien es Dios. Y él jura por el creador del cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Así es de que, sin duda alguna, este es un mensaje del mismo Señor Jesucristo y tiene el librito en su mano. ¿Por qué tenía el librito en su mano y levantó su diestra al cielo, su derecha al cielo? Bueno, es la misma acción que Daniel ve en el capítulo 12 de su libro. Ahí en Daniel, el ángel levanta ambas manos porque no tenía el librito todavía. Aquí en Apocalipsis, tiene una sola mano levantada, la mano derecha, porque mm, este ángel que es Cristo Jesús ya tiene el libro abierto para darlo a comer. Y es exactamente ese librito que luego le dice que era dulce al paladar y que iba a amargar su vientre, realmente era el mensaje de la salvación del primer ángel. Y todos hemos estudiado y hemos visto en estos días que el mensaje de los 2300 años, que durante muchos años estuvo sellado al conocimiento, realmente se empezó a entender mediante el estudio fehaciente de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, exactamente cuando la profecía decía, al final del tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, es decir, al final de los 1260 años, después de 1798, es que el Espíritu Santo y los ángeles de Dios toman la mente de las personas que estaban interesadas en el mensaje y entonces ellos entienden que el punto de partida de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 y los 2300 días del capítulo 8-14 de Daniel tiene el mismo origen. Entonces, por esta razón es que nosotros entendemos que este mensaje que venía del cielo era muy importante, era demasiado especial. Me preguntan que qué página del libro. En la página 113 vamos a estudiar, página 113. Rápidamente, alguien me buscó 9, 13 a 21 de Apocalipsis. Sí, El señor, ya está. sexto ángel tocó Ah, la trompeta y oí una lo voz dejaré. de... Léalo, hermano, hágale. Jorge, hermano, vaya acá en adelante. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba ante Dios. Y dijo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año.
para matar a la tercera parte de los hombres. El número de los soldados de a caballo eran 200 millones. Oí su número. Los caballos y jinetes que vi en visión tenían corazas de color del fuego de jacinto y azufre. La cabeza de los caballos era como cabezas de león y de su boca salía fuego, humo y azufre. De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran como serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de la obra de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, fornicaciones y hurtos. Perdón, Muy hermano bien. John. Perdón, hermano John, que Gracias, lo interrumpí. mi hermano Jorge, muy amable. Dios le bendiga. Bueno, entonces aquí estamos en el propósito no es explicar la sexta trompeta, ni los cuatro ángeles. El propósito es ubicarnos en contexto. ¿Dónde, en qué escenario de qué iglesia profética nos ubica la sexta trompeta? ¿Ustedes pueden compartir la Filadelfia. sexta trompeta? Ok, perfectamente. Entonces, este evento que narra aquí Apocalipsis 10 y Apocalipsis 9, tiene que ver en el tiempo de Filadelfia y podemos decir y ubicarnos sin llegar a dudar y a tener ninguna confusión, que es entre la transición final de Filadelfia y la Odisea. Es decir, que el tema que hoy vamos a estudiar tiene que ver con estas dos últimas iglesias. El texto final de Apocalipsis, de Mateo 28, 19, ¿alguien lo tiene por ahí? ¿Ninguno lo buscó? Bueno, listo. Eh, este es la orden que el Señor da. El Señor da una orden a sus hijos. 19. Sí, Mateo. sí, Mateo. No tenía listo. Dice, aquí está. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, esa es la orden directa que el Señor da. Y finaliza diciendo el capítulo 10 de Apocalipsis, es necesario que profetices otra vez. O sea, es la misma orden. En cumplimiento de esa orden es que nuestros pioneros tienen que dar el mensaje. El capítulo 8 comienza diciendo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ya sabemos que ese hombre que hizo la cena es el Padre Celestial. ¿Y quiénes son los muchos convidados? Bueno, todos los que reciben la palabra del Señor, todos los que escuchan la palabra del Señor y aceptan el llamado. Y dice, y a la hora de la cena, a la hora, esa palabra es clave, a la hora de la cena. ¿Dónde encontramos una hora? ¿Dónde habla del Evangelio de Salvación de una hora? ¿Hacemos la conexión? ¿Se acuerdan en el capítulo 14, versículo 7? Temed a Dios y darle honra porque la hora de su juicio, bueno, ahí nos va hablando algo, haciendo la conexión, ¿cierto?
y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Eso lo dice Lucas 14:16 y versículo 57. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, nos dice Apocalipsis 19:9. Es decir, esta invitación tiene una bendición. Todo aquel que es invitado, que es convidado a la gran cena, tiene una bendición especial. Y dice, esto lo escribió el pastor John Norton Loughborough, y él va a explicar cómo entendieron ellos el tema. Mis amados, yo nací en el Evangelio, pero cada día me sorprendo que el Evangelio es una fuente inagotable de tesoros. Estudiando este tema encontré grandes cosas que jamás yo había entendido ni había visto. Por ejemplo, yo había entendido que el mensaje del capítulo 22 de Mateo, de la fiesta de bodas que el padre organiza para su hijo, y esta gran cena que el padre eh, ofrece, el padre de familia ofrece, eran lo mismo. Bueno, y estudiando me llevé la sorpresa de que no es la misma, porque son dos eventos, aunque una involucra una parte de la otra. Y vamos a leer cómo ellos lo entendieron. Dice, la cena es la última comida del día. La cena es la última comida del día. En esta parábola hay 3 invitaciones a cenar. Y es curioso porque también en la parábola del padre que ofrece el banquete, el festín de bodas para su hijo, también hay tres llamados. O sea, el Señor siempre hace 3 ofrecimientos. Y poniéndolo en contexto con el santuario, también hay 3 llamados desde el santuario. El Padre ofrece salvación y vida eterna y ofrece revelación desde el atrio. Luego el Padre hace su llamado y su revelación de la manifestación del Espíritu Santo desde el lugar santo. Y ahora el Padre está llamando desde la puerta, invitándonos a entrar a cenar con Él desde la puerta del lugar santísimo. Y es bien interesante la dinámica. Cuando uno une todas las cosas, encuentra, como Guillermo Miller narra en su relato, una armonía especial en la palabra de Dios. O sea, no tiene ninguna contradicción, no tiene ninguna cosa que uno diga, oye, esto es demasiado confundido, esto es demasiado, no lo entiendo. Cuando uno no entiende es porque no está obedeciendo lo que Jesús dice en Mateo 24. El que entiende, lee. El que lee, entiende, perdón. El que lee, entiende. Y dice, esta parábola no debe confundirse con los llamados a la fiesta o banquete de que habla en Mateo 22, 1 al 7. Esa fiesta es la comida del mediodía. ¡Wow! O sea que el Señor ha mandado o ha mostrado a través de parábolas el ofrecimiento a diferentes eh, momentos de la redención mediante las comidas. Este banquete dice, mis toros y bueyes están engordados y ya están muertos. Bueno, el Señor aquí nos tiene a nosotros que hacer reflexionar algo. Hasta el tiempo de, la, de esta celebración eh, era permitido comer carne, pero ahora nosotros en la cena se nos pide que no consumamos carne, ¿cierto? Estamos en la página 113 del libro, el Gran Movimiento Adventista. Y por esta razón eh, está la figura de los bueyes y de los animales muertos, pero también tiene que ver con el hecho de que Cristo era representado por estos animales y Cristo estaba para ser sacrificado. Entonces la invitación que hacen allá a este banquete representa la obra, digamos, así lo entendí yo y así lo quiero expresar. Este banquete de Mateo 22 cubre
la invitación desde la iglesia, por así decirlo, profética de Éfeso en adelante hasta la séptima iglesia, porque habla también del juicio. E inclusive antes de que la iglesia primera, Éfeso, entre en escena, eh, el Señor hizo la invitación al pueblo judío. Fue el último llamado que el Señor hizo al pueblo del atrio. Pero ahora vemos que en esta parábola de la cena toma solamente dos iglesias. La transición de Filadelfia y el remanente de Filadelfia e introduce al pueblo naciente de la iglesia de la Odisea. Y es bien interesante. No sé si ustedes lo habían visto de esta manera. Yo lo entendí estudiando esto y es bien interesante. O sea que este mensaje es para nosotros especialmente. Nosotros no tenemos la menor duda de que es así. Y entonces dice, esta fiesta es la comida del mediodía. ¿Cuál? La del banquete de bodas. En esta parábola sobre las invitaciones a cenar, aprendemos que aquellos que hacen la invitación los afrentan, los afrentaron y los mataron. Y fue lo que sucedió, ¿cierto? Eh, el Señor envía sus mensajeros, en primera instancia a los judíos. Estos rechazan la invitación, matan a los profetas, apedrean a muchos, los golpean, los meten a la cárcel. Luego el Señor manda a sus discípulos y hacen lo mismo y finalmente entonces dice que finalmente matan al hijo del rey. Y cuando el Señor dio la parábola de las viñas, los judíos entendieron perfectamente qué era lo que Jesús estaba diciendo y por eso quisieron matarlo antes de tiempo. Lo querían despeñar, porque ellos entendieron que ellos eran los labradores malvados. Y no les gustó que les dijeran, pero el Señor, con amor y con paciencia, les dijo una verdad que tal vez, aunque la mayoría les sonó feo y rechazó, eh, algunos también escucharon la invitación tierna del Salvador y fueron fieles hijos y seguidores del Maestro. Dice, en esta parábola sobre las invitaciones a cenar, aprendemos que aquellos que hacen la invitación los afrentaron, los mataron y que hasta mataron al hijo del rey. El rey que había enviado el llamamiento destruyó a los homicidas y quemó su ciudad. Fue lo que sucedió en el año 70, que también estaba profetizado por el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24. Esta parábola de los llamados a la fiesta que muestra la suerte de aquellos que primero rechazaron el llamado, representa adecuadamente lo que realmente ocurre con los que rechazan el Evangelio de Cristo y lo mataron a él y a sus apóstoles. El Señor envió ejércitos contra esa nación que destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad Jerusalén. Estamos en la página 113 del Gran Movimiento Adventista. Por consiguiente, este llamado a la cena es en la parábola, sin duda alguna, la cena se refiere a la cena de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero es diferente al almuerzo que se ofreció en la fiesta de Mateo 22. Se pronuncia una bendición sobre aquellos que son llamados a la cena de las bodas. Una cena sigue o es anterior al casamiento. Todos sabemos que cuando a uno le invitan a una boda, primero es la boda, ¿sí o no? Y después de la boda, entonces ahí sí es la cena. Nunca ha habido una boda, o al menos yo nunca he estado en una boda, que primero ofrezcan la comida, ¿cierto? El alimento, y después sea la boda. Yo no la he visto. No sé si usted la habrá visto. Pero o sea que esta cena tiene que ser después de que ocurra el casamiento. La boda del Cordero ocurre antes que venga la boda
del Cordero ocurre antes que Él venga. Porque, como ya hemos visto, cuando Cristo finalmente venga o regrese, Él regresa es de la boda. ¿Y se acuerdan ustedes qué es la boda? Bueno, lástima que no pudimos pasar las filminas, pero en el Palabra de Día del Gran Maestro, página 249, dice que el casamiento o la boda representa la unión de Cristo con, perdón, representa la unión de la humanidad con la divinidad. Es decir, Cristo está uniendo a la humanidad con la divinidad. El vestido de boda representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos como dignos convidados a la boda. Por eso los invitados a la boda tienen un vestido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la boda? Es el acto de que Cristo está reuniendo la divinidad con la humanidad. Pero también vemos que hay otro contexto y está en Daniel capítulo 7. En la boda representa el acto de que Cristo sea investido como Rey de Reyes y Señor de Señores y reciba el trono, el poder y la autoridad. Y reciba el reino. ¿Y cuándo lo recibe? Pues lo está recibiendo y cuando termine la boda, es decir, el juicio, todo esto tiene que ver con el juicio, entonces termina la boda, termina la unión o la reunión que el Salvador ha hecho con su muerte y su ministerio. Es bien interesante todo esto, ¿cierto? Este llamado a la cena, sigue diciendo, este llamado a la cena entonces debe ser el mismo mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 y el tiempo de la proclamación del capítulo 10. ¡Wow! Este punto sí me tocó a mí, ¿no? O sea, si el primer llamado a la cena de las bodas del Cordero representa el mensaje del primer ángel, ¿cuál será el segundo llamado? ¿Y cuál será el tercer llamado? Ya hicimos la conexión. Bueno, el primer llamado, si el primer llamado es el mensaje del primer ángel, el segundo llamado tiene que ser el mensaje del segundo ángel. Y el tercer llamado, porque cada parábola tiene tres llamados, es el mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿en qué llamado estamos nosotros a la cena de las bodas del Cordero? En el tercer llamado. En el Per- tercero. Perfecto. No tenemos la menor duda, ¿cierto? Según lo registra Lucas, este primer llamado a la cena va a los convidados, porque dice que cuando llegó la hora de la cena, mandó a llamar a los convidados. ¿Y quiénes eran los convidados entonces? Bueno, ya lo dijimos hace un momento, pero lo repasamos nuevamente. Aquellos que habían escuchado y aceptado el Evangelio de Cristo eran los convidados. ¿Quiénes son los convidados entonces en este momento? Todos los que hemos escuchado, exactamente, todos los que hemos escuchado y hemos aceptado el mensaje de la salvación, la obra que Cristo está realizando por nosotros en el cielo. Profesan amar a Cristo. O sea, nuestra profesión de fe es amar a Cristo, ¿cierto? Y amar su segunda aparición como el resultado completo, lo que encierra toda nuestra esperanza. ¿Por qué no habría de ir el llamado primero a ellos? Como era necesario que el Evangelio primero fuera presentado a los judíos que tenían las escrituras y pretendían esperar la venida del Mesías, así el mensaje de la segunda venida de Cristo fue presentado primero a quienes afirmaban ser seguidores y amar su aparición. Es decir, este mensaje fue allá dado por los mensajeros fieles unidos a Guillermo Miller en Estados Unidos y en otras partes del mundo, como vimos en capítulos anteriores, el Espíritu Santo levantó hombres con el mismo mensaje, con la misma misión. Predicar la segunda venida de Cristo era inminente.
Y esa palabra no puede salirse de nuestra mente porque realmente la palabra inminente nos da un estado de urgencia. No hay duda, es de premura. El hecho de que nosotros coloquemos la palabra, la segunda venida de Cristo es inminente, significa que está a las puertas. Es como cuando usted está mirando en una ladera una piedra grande que se comenzó a mover y usted dice, ¿será que se va a caer ahí? No, inminentemente se va a ir por la peña abajo, ¿cierto? Algo así debe ser nuestro mensaje, un mensaje contundente, un mensaje inminente. Y alguien que me pueda ayudar con el llamado de los que habían sido convidados. ¿Alguien quiere leer y puede leer? El primer llamado a la cena. Bueno, El vamos primer entonces a... llamado a la El llamado a cena. la cena dice así. Este llamado a la cena en la parábola sin duda se refiere a la cena de bodas del Cordero. Se pronuncia una bendición sobre aquellos que son No, llamados a la cena de boda. no. La cena de bodas sigue Estoy en al la caso. página 114, Ya. El pero el llamado a primer los que llamado a habían sido convidados. El primer llamado a la cena el primer llamado a la cena enviado a los que enviado a habían los sido... que habían sido convidados. Debe ir a las iglesias. Ahora, Ajá, de hecho, la proclamación de la próxima venida de Cristo desde el año 1833 a la primavera de 1844 fue hecha en las iglesias y en ok, gran medida sí, fue secundada por los ministros de aquellas iglesias. La primera publicación de los conceptos de William Miller acerca de la cercana venida de Cristo fue un periodo bautista de Brandon, Vermont. Sus periódico. labores, sus labores y las de los asociados hasta abril de 1844 fueron realizados mayormente en edificios de iglesias o salones conseguidos por las iglesias de estos días. Muy bien. Ahora, ubiquémonos en contexto. Aquí dice que el primer llamado fue hecho a los convidados y debía ir ¿a dónde? A las iglesias. Cuando nosotros leemos esto, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces hermanos, pues digamos bien intencionados, pero tonto equivocados, dice, sí, ve, eran las iglesias adventistas. No, no existía en ese momento la iglesia adventista. ¿Qué iglesias existían en ese momento? Que el relator, nuestro pastor Lodborough, llama a las iglesias. ¿Quiénes eran las iglesias? ¿Mm? Las iglesias protestantes que existían en ese tiempo. Perfecto. Exactamente, todas las iglesias protestantes. ¿A quién se les dirigió el mensaje? Primero, a aquellos que conocían la palabra de Dios, ¿ve? A las iglesias protestantes. Y allí fue donde el Señor, con el poder del Espíritu Santo, utilizando a Miller, predicó. ¿Dónde predicó Guillermo Miller? En todas las iglesias protestantes existentes de esa época. En las bautistas, metodistas, ortodoxas, él no tenía distingo porque él no promovía una iglesia. A él le interesaba era que la gente entendiera que el juicio había llegado, que estaba cerca, que Cristo venía pronto. Esa era la urgencia de su mensaje. Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros en algo. Y es que nosotros estamos tal vez mentalizados en defender una iglesia, pero es que nosotros no tenemos esa orden de Dios. Nosotros el mensaje es la pronta venida de Cristo, el inminente regreso de Cristo. Y si nosotros quitamos de nuestra mente el que somos adventistas y el que tiene que ser adventista si quiere, Miller no estaba interesado en eso. No, es que usted tiene que ser del mensaje del advenimiento. No, el mensaje tenía que ser dado con amor. Y ahorita vamos a ver cómo las puertas de las iglesias se abrían y los mensajeros eran mucho tan agobiados con tantas invitaciones que no podían y por eso tuvieron que unirse muchos que aunque no estaban capacitados porque no eran predicadores, pero el Señor los usó con poder.
pero el enemigo también los utilizó para dar un mensaje tal vez no con el poder y la fuerza y la convicción que se debía. Entonces estos pastores abrían las puertas para el mensaje y las iglesias eran invitadas. Ahora dice el pastor Hines, habla así de las labores del pastor Miller hasta la primavera de 1844. Alguien que me lea el parrafito que sigue para que interactuemos. Él Él traba- trabajaba en sí, grupos y sectas sin interferir con sus organizaciones o disciplinas, creyendo que los miembros de las diferentes comuniones podían retener su condición y al mismo tiempo prepararse para el advenimiento de su rey. sí, siga. El pastor Hines, hablando de sus propias labores junto con la del pastor Miller, dice además, la mayoría de los ministros e iglesias nos abrieron sus puertas a nosotros y nuestros hermanos que proclamaban la doctrina del advenimiento, cooperando con nosotros hasta el último año, el año 1844. Amén. Mire, sí, hermanos, lo que ahorita que estamos hablando. Los ministros abrían las puertas para que se predicara el mensaje. ¿Alguien estaba interesado en alguna religión? ¿En alguna iglesia? No. Estaban interesados en que la gente entendiera que Cristo estaba a las puertas, que el juicio había llegado. Si nosotros nos quitamos el rótulo, hermanos, para mí, y me da pena decirlo, pero debo decirlo, para mí fue triste cuando en la vigilia que tuvimos con el hermano Armando en su canal Dilo al Mundo, Cristo viene pronto, vi comentarios un poco despectivos, porque allí se invitó a nuestro hermano, el pastor Miguel Ángel Ortiz, y tristemente algunos hermanos hablaron muy feo y despectivamente, escribieron por el chat. Eso no se debía hacer. Lo mismo que en días pasados que invitamos a nuestro pastor Randy Arias a la temática, y lo mismo pasó. El hecho de que tengamos alguna posición o algún pensamiento diferente de otras personas no nos da hecho, primero que nada, a agredirlos. Y segundo, debemos estar abiertos para escuchar las opiniones de los demás. Tal vez eso hace que se abran o se cierren puertas. Y eso fue lo que entendió Guillermo Miller. Él era eh, un deísta y él no estaba predicando la iglesia del deísmo. Es lo que encontró en la palabra de Dios, porque es que el mensaje de la palabra de Dios es universal, mis amados. Y entonces en ese sentido nosotros tenemos que cambiar nuestra dinámica. El Señor traerá a su iglesia a los que han de llegar, pero no coloquemos cerrojos para que la gente no entre. No, es que usted tiene que bautizarse. Hermanos, el mismo Señor tocará el corazón de las personas y miles se bautizarán en un día por la obra del Espíritu Santo. Hagamos nosotros nuestra parte, que es predicar el mensaje del tercer ángel. Este mensaje era de puertas abiertas. Dice respecto a su obra y la naturaleza de ella, William Miller dijo, se me han abierto puertas para proclamar esta doctrina de la segunda venida de Cristo en casi todas las denominaciones, de modo que he podido cumplir solo con una pequeña porción de las invitaciones. Era tanta la sed, el hambre de conocer el mensaje del pronto regreso de Jesús, que no le alcanzaba a este pobre hombre el tiempo. Y tal vez eso fue lo que hizo que se enfermara y su salud decayera tan pronto, porque después del mensaje, Miller murió en 1849. Bueno, el Señor tenía un propósito con él. Él cumplió la comisión que era despertar al mundo, llamando la atención a la hora de su juicio. Y él cumplió con su cometido. Y este siervo descansa en la bendita esperanza del pronto regreso de Jesús. En cada lugar donde he estado, decía él,
los más piadosos, devotos y activos miembros de la Iglesia prontamente aceptan los conceptos aquí proclamados, mientras que el mundo profeso, el fariseo, el fanático, el orgulloso, el altivo, el egoísta, se burlan y ridiculizan la doctrina de la segunda venida de Cristo. Siempre va a haber esos dos grupos. Algunos que están dispuestos a aceptar el mensaje de salvación y otros que en su empedernido pecado rechazan la obra del Espíritu Santo. Respecto a la naturaleza del mensaje del advenimiento, se puede decir lo mismo que lo que dijo este nombre es un nombre bastante difícil, porque es francés, D'Aubigné, dijo de la reforma. Este hombre hablaba de la reforma y se puede aplicar lo mismo que dijo de la reforma para el movimiento adventista o el movimiento milerita. Ella fue realizada en el nombre de un principio espiritual. ¿Cuál era el principio espiritual? La pronta venida de Cristo, el juicio. Ella ha proclamado como su maestro a la palabra de Dios para salvación, la fe, por armas y el Espíritu Santo, y había rechazado por estos mismos medios todos los elementos mundanos. Y es lo que nosotros debemos hoy tener en cuenta. Nuestro mensaje debe ser un mensaje centrado solamente en la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene para nosotros una connotación más amplia que lo que tenía tanto para los reformadores como para el gran movimiento milerita, porque ellos no tenían el espíritu de profecía. Y la palabra de Dios es todo lo que Dios ha inspirado. Así de que nosotros tenemos mucho más amplio el campo para eh, poder explicar y poder compartir todo lo que el cielo está haciendo por su iglesia antes de que se cierre la gracia. Una poderosa ola de reavivamientos. Rápidamente vamos a leer. ¿Quién me ayuda? El primer párrafo, la naturaleza. La naturaleza de los reavivamientos que siguieron a la proclamación del mensaje del advenimiento fueron descritos así por Fleming, pastor de la iglesia cristiana de la calle Casco en Portland, Maine. El interés despertado por sus conferencias de las de William Miller es de la clase más liberada y desapasionada, y aunque es el mayor reavivamiento que ha visto alguna vez, no obstante, hay muy poca no Excitación. obstante, hay muy poca excitación apasionada. Parece cautivar con mayor intensidad a la masculina de la comunidad. Lo que produce este efecto es el hermano Miller sencillamente tomaba la espada del espíritu, la desenvainaba y desenvaina y desnuda, y pone su filo agudo sobre el corazón desnudo y corta. Eso es todo. Muy Ante bien. el filo la Ajá. arma poder. Siga. Cae el ateísmo y el universalismo se marchita. Los fundamentos falsos se desvanecen y los mercaderes de Babel Babel. se maravillan. De Babel se maravillan. Me parece que esto debe ser lo más próximo a los reavivamientos apostólicos que cualquier otra cosa que los tiempos modernos han presenciado. Muy bien. Mire cómo presenta este pastor la obra que hacía el pastor Miller. No era movido por el emocionalismo, no era movido por una pasión desenfrenada. No. Miller no era un predicador. Miller no era especialista en mover los corazones. No. Era un humilde granjero, pero que tomado con el Espíritu Santo, dice él, desenvainaba la espada, la desnudaba
y ponía su filo sobre el corazón desnudo. O sea, el hombre sencillamente hablaba lo que sentía, lo que su corazón tenía, lo presentaba de la forma más sencilla y los poderosos resultados se veían, ¿cierto? Los falsos se desvanecían, la mercadería que había en las iglesias desaparecía y todo esto, dice él, era lo más próximo a los reavivamientos apostólicos. Y hoy necesitamos, hermanos, de este mismo poder. Pero necesitamos nosotros conocer la palabra de Dios, presentada de la forma más sencilla. No le coloquemos tantas arandelas. Presentemos el mensaje directo, sencillo. Cristo viene pronto. Él está a punto de salir del santuario celestial. La obra de reavivamiento y de reforma debe hacerse ahora mismo. La urgencia es ya porque es inminente la venida de Cristo. Si lo hacemos, mis amados, el poder del Espíritu Santo nos seguirá o nos conducirá más bien. No nos sigue, porque nosotros somos los que seguimos al Espíritu Santo. Una experiencia en Richmond, Maine. ¿Quién me quiere ayudar con este pedacito? Otro hermano que lea, por favor, como ilustración. Donde dice una experiencia en Richmond, Maine. Maine, sí. Sí, Ah, bueno. léame el pedacito primero. Como ilustración de la obra de reavivamiento que acompañó la predicación de la doctrina del advenimiento, citaremos de un informe de uno que estuvo activo en ese movimiento, al hablar de una reunión trimestral realizada en Richmond, Maine, Maine. representando a 30 iglesias de los bautistas libres. Dice, al entrar al lugar de adoración, el pastor Rowling, que estaba sentado junto al púlpito en el otro extremo de la casa, se levantó y dijo, hermano White, ¿usted encontrará un asiento junto a mí? Después del sermón se dio libertad Usted para encontrará un junto a mí. observaciones. Ajá, sí, señor. Sí. Después del sermón se dio libertad para observaciones y yo hablé con libertad sobre la vida cristiana y los triunfos de los justos en el segundo advenimiento de Cristo. Muchas voces exclamaron, amén, amén. Y la mayor parte de los presentes en esa gran congregación estaban con lágrimas cerca del final de esa reunión. Después de Sí. obtener mi consentimiento, el pastor Rollins se levantó y dijo, el hermano White, que está sentado a mi lado derecho, hablará en la casa de reuniones. Red esta tardecita acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vengan, hermanos, y óiganlo ustedes mismos. Tenemos lugar suficiente para todos. Vengan, hermanos. No les hará daño a ninguno escuchar este tema. Él Muy sabía bien. muy bien Un que momentico la ahí, paremos un mayoría... momentico. Paremos un momentico ahí. Mire la actitud de este pastor bautista. Ustedes se pueden imaginar a algún pastor de alguna iglesia evangélica o de cualquier denominación haciendo lo que este pastor hacía. Para mí, este era un hombre que tenía en su mente tenía realmente no el pensamiento de una iglesia, sino el pensamiento de un hombre que amaba a Dios y quería escuchar la verdad, invitando a su iglesia a que fuera a las reuniones. Y dice, ningún mal les va a hacer. El hermano Miller va a hablar
acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el tema central? Aunque él habló, dice que él habló de la vida cristiana, ¿a dónde él aterrizaba su predicación? Esto nos tiene también a nosotros que hacer pensar. Yo puedo hablar de todo, puedo hablar de lo que está pasando en el mundo, pero mi aterrizaje debe ser en la pronta, inminente segunda venida de Cristo. ¿Mm? Y la invitación que este hombre hacía era guiada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y termina diciendo, tenemos lugar suficiente para todos. Vengan, hermanos, no les hará ningún daño escuchar el tema. Él sabía muy bien que la mayoría de los hermanos abandonarían su reunión en el pueblo. Él tenía una reunión especial, una junta de negocios en su iglesia, e irían a 5 kilómetros, o sea, 3 millas, para escucharme, dice el pastor Jaime White, y que la sesión de negocios anunciada se arruinaría. Y así sucedió. 3/4 partes de los ministros y casi cada delegación salieron a la casa de reunión Ritz. Estaban atestadas desde temprano. Mi tema fue Mateo 24. ¿De qué habla Mateo 24? Todas las señales de las que preceden y los eventos a la segunda venida de Cristo. El Espíritu de Dios me dio gran libertad. El interés era maravilloso, dice él. Alguien que me lea la siguiente parte. Al terminar, bueno, dice, al terminar A con una terminar, exhortación. Sí, siga. a terminar con una exhortación a los cristianos a congregarse completamente y a estar listos, y a los pecados que buscaran a Cristo, A los pecadores, a los pecadores que buscaran a Cristo y se prepararan para la venida del Hijo del Hombre. El poder de Dios vino sobre mí hasta el punto que tuve que sostenerme del púlpito con las 2 manos. Fue una hora solemne. Al considerar la condición de los pecadores perdidos sin Cristo, lo llamé con llanto, repitiendo varias veces, ven pecador y sé salvo. Cuando Él aparezca en gloria, ven, pobre pecador, antes que sea demasiado tarde. Ven pecador, pobre pecador, ven. El ok. ambiente era Para mí, perdón, reverentemente solemne. para mí este mensaje, Uy, no, yo digo, oiga, no era como decía hace un momento, ¿no? No era una obra de excitación. Era algo sencillo, era algo sencillo, él pero profundo con el poder del Espíritu Santo. Este llamado era un llamado que tocaba los corazones. No pensemos en adornar el mensaje. Miller lo hacía de la forma más sencilla. Ven pecador, ven y sé salvo cuando aparezca el Señor en gloria. Ven pecador, antes que sea demasiado tarde. Pobre pecador, ven. O sea, y con lágrimas en sus ojos, porque él sentía realmente la responsabilidad por la salvación de las almas. Muy bien, alguien que siga con invitaciones para dar el mensaje en otras partes. Invitaciones para dar el mensaje a otras partes. Es la página 117. 117, sí 17. señor. Durante un intervalo del delegado, delegados y Y ministros ministros, me invitaron a unirse con ellos para hacer arreglos en cuanto al momento en que pudiera dar conferencias a varias congregaciones en esa reunión trimestral, que tenían como casas de culto. Era mediado era mediado de febrero y se decidió que no había más que 6 semanas
para andar con seguridad en trineo, dando a la gente una buena oportunidad de asistir a las reuniones. 12 de los lugares más importantes fueron seleccionados para mis labores en 6 semanas. Debía dar 10 conferencias que exigirían que hablara 20 veces por semana. Esto me dejaba solo medio día cada semana, que es necesario para viajar de 20 kilómetros, 15 a 20 millas, al siguiente lugar de reuniones. Imagínense, ustedes, yo me imagino este pobre hombre, eh, yo no sé, el Espíritu Santo era el que le daba la voz. Yo hablo una hora y media en una predicación y ya me siento fatigado de la voz. Pero cuando uno está tomado por el Espíritu Santo, no hay nada que lo detenga. Este hombre predicaba, imagínense, o sea, yo no entiendo cómo Miller tenía tiempo para descansar. Con todo esto que tenía que predicar, hoy nosotros, qué tristeza, tengo que decirlo. Nos invitan a predicar y nos hacemos del rogar. O miramos, ¿será que va a llover? Estaban estos hombres contra el tiempo y estaban predicando el mensaje, porque ellos sentían en su corazón el amor por la causa de Dios. Mire como dice en el libro Primeros Escritos, quiero leer este pedacito, en la página de mi libro 233. Millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller y se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Como Juan el precursor de Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a ponerla seguro a la raíz de los árboles y exhortar a los hombres a que diesen frutos de arrepentimiento. Propendía su testimonio a influir poderosamente en las iglesias y manifestar su verdadero carácter. Al resonar la solemne amonestación de que huyesen de la ira venidera, muchos de los miembros de las iglesias recibieron el salutífero mensaje y, echando de ver sus apostasías, lloraban amargas lágrimas de arrepentimiento y con profunda angustia de ánimo se humillaron ante Dios. Cuando el Espíritu de Dios se apoderó, se posó sobre ellos, ayudaron a difundir el pregón. Temid a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Mis amados, eso tiene que estar ya en movimiento en nosotros. No podemos seguir esperando. No podemos seguir mandando para el futuro lo que estamos viendo y los acontecimientos, cumplimientos proféticos que estamos viendo. Bueno, el tiempo se nos fue. Rápidamente vamos a leer el testimonio del anuario metodista y cerramos con los niños de Suecia. Dice, el testimonio del anuario metodista en cuanto a la poderosa ola de arrebatamiento que siguieron en pos de la proclamación del advenimiento. Encontramos en el anuario metodista que durante los 4 años de 1840 a 1844, mire hermanos, esto me impresionó a mí, 256,000 conversiones ocurrieron en Norteamérica. En 4 años, 256,000 personas entregaron su vida a Jesús porque entendieron la urgencia del mensaje. Lo que era cierto en América del Norte fue igualmente cierto en otros países donde se hizo el llamado. Un gran poder acompañó a las predicaciones y se convertían almas por doquier. Al ir a las iglesias, a los convidados, recordemos que los convidados a la cena de las bodas eran las iglesias. El primer llamado a la cena de las bodas, por medio de ella, se extendió a todo el que quiso ir y compartir la salvación que esperaban el pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Sea que el mensaje fuera predicado, orado o cantado,
en melodías del advenimiento, el poderoso impulso del Espíritu de Dios acompañaba la obra. Yo no sé predicar, pero hermano, usted puede cantar. Predique el mensaje fiel. Yo no sé ni cantar ni predicar, pero usted puede orar. Yo no me siento capaz de orar, pero usted puede invitar. El Señor espera que nosotros hagamos la obra que nos toca hacer en el momento que se debe hacer. En alguna ocasión hablábamos de los niños predicadores de Suecia. El contexto es que había una persecución y no se permitía que la gente predicara el mensaje de la segunda venida de Cristo. Pero mire cómo el Señor utilizó con poder a unos niños que obviamente sus padres tenían que haberles enseñado el mensaje. Y yo pensaba, hoy estamos descuidando y estamos pecando contra los niños de nuestra iglesia, porque ellos son los que deben estar siendo adoctrinados en primer lugar desde nuestros hogares, desde las iglesias, las maestras tienen una gran responsabilidad. Y ese enseñarles el mensaje urgente que hoy debemos estar predicando, viviendo y enseñando. El mensaje del tercer ángel. Dice, en esta conexión notaremos cómo el Señor obró para introducir la proclamación en aquellos países en los que las leyes habían prohibido la predicación de cualquier cosa contraria a la iglesia establecida, o sea, la iglesia oficial, la iglesia romana. Suecia era uno de esos países. Allí el Señor usó a niños pequeños para introducir la obra. La primera de las manifestaciones que sucedió en el verano de 1843 en Eksjö, al sur de Suecia. Una niña de solo 5 años de edad que solo había aprendido a leer, que no había Que no aprendido había a leer. Sí, que no había aprendido a leer ni a ni a cantar. cantar. Un día, un día, de una manera muy solemne, cantó correctamente un largo himno luterano. Y luego, con gran poder, proclamó: la hora de su juicio ha llegado. Y exhortó a la familia a prepararse para encontrarse con el Señor, porque Él pronto vendría. Los inconversos en la familia clamaron a Dios por misericordia y encontraron el perdón. Este movimiento se extendió de pueblo en pueblo. Otros niños proclamaban el mensaje. El mismo movimiento entre los niños se manifestó hasta cierto punto en Noruega y en Alemania. Nosotros a veces creemos que los niños no entienden. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a decirle a los niños si ellos no? Hermanos, los niños tomados por el poder del Espíritu Santo entienden más que cualquiera de nosotros. Yo recuerdo cuando yo era niño, y lo he dicho algunas veces, me sentaba en la iglesia cuando un niño de 6, 7 años es inquieto en la iglesia. Yo también fui uno de ellos. Pero cuando había un hermano, un viejito que no sabía predicar, él sencillamente leía lo que los libros de profecía decían. No era mucho lo que explicara, pero yo era uno de los que quedaba anonadado, escuchando las profecías. Prediquemos, coloquemos a los niños en primera fila, no los dejemos, como algunos hacen, distraídos con colorcitos para que ellos no molesten, sino que dejen escuchar. Esta obra debe hacerse en el hogar. Comencemos por hacer el culto familiar, hermanos. Y el Señor va a hacer una obra maravillosa en nuestros hogares, con nuestros hijos, nuestros nietos, con los pequeños de la iglesia. Hay una parte que dice, sí, tenía que predicar. La señora White estuvo en uno de estos lugares donde había niños predicadores. Y quiero que alguien me ayude a leer la última parte. Dice, en 1896, porque es bien interesante la respuesta
de gente que ya no era niña, sino que ya era adulta y ahora entonces escuchaba a la sierva de Dios en sus predicaciones. ¿Hay quien me ayude? En En 1800. 1896, en 1896, mientras dirigía reuniones en 17 lugares de Suecia, pasé por varios lugares donde los niños habían predicado en 1843 y tuve la oportunidad de conversar con aquellos que habían escuchado la predicación y con hombres que habían predicado cuando eran niños. Le dije a uno de ellos, ¿predicó usted el mensaje del advenimiento cuando era muchacho? Él replicó, ¿predicar? Sí, tenía que predicar. No planifiqué el asunto. Un poder vino sobre mí y expresé, estaba impelido por ese poder A a predicar. predicar. Amén. O sea, ¿quién hizo el trabajo? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo el trabajo? El Espíritu Santo. Exactamente. No era que sencillamente los habían preparado para que fueran predicadores. Oh, amados, tenemos una gran obra que hacer y poco tiempo en qué hacer. Este, eh, este poder que tomó a estos hombres, a estos niños, en su momento, es el mismo poder que está dispuesto hoy a tomarte a ti, mi amado hermano, y a mí. Sencillamente debemos que colocarnos en las manos del Señor. Permitir que el Señor haga primero la obra en nosotros, para que nosotros podamos hacerla hoy en la iglesia y en el mundo. Oremos para que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos, así como el Señor usó a aquellos hombres y mujeres que le permitieron, hoy también nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo nos tome. Padre amado, Señor Santo, Dios de misericordia y amor, en esta hora tus hijos, que nos hemos reunido para escudriñar de tu palabra, para recordar lo que tu Espíritu Santo hizo a través de hombres que se fueron sinceros, que creyeron en tu palabra y fueron usados con poder y conmovieron al mundo. Hoy nosotros también queremos que ese mismo poder se mueva en nosotros y nos use. Señor, límpianos. Ayúdanos para quitar de nuestra vida lo que nos separa de ti y que hoy empecemos una experiencia maravillosa. Que hoy empecemos a vivir un día más cerca de la eternidad y del cielo y un día más cerca del retorno de Cristo nuestro Salvador. Anhelamos, Señor, que esta obra sea hecha en nosotros y por nosotros y en tu iglesia. No tenemos méritos, no tenemos nada que nos presente ante ti como dignos de ser receptáculos de este maravilloso mensaje de salvación. Pero, Señor, confiamos en que tu Espíritu Santo puede obrar si nosotros tenemos la fe en aquel que es Señor de señores y Rey de reyes en Cristo Jesús. Hoy, Padre, nos colocamos en tus manos y suplicamos que hagas tu obra y nos hagas instrumentos y que este mundo que perece reciba el mensaje salutífero de tu pronto regreso en gloria. Lo anhelamos y lo agradecemos en el poderoso y eterno nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén.